Dios les bendiga. En serio, Dios les bendiga. Ok. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Esperamos en el Señor que estén muy bien. Le damos gloria a Dios por este nuevo día. Y también le damos un fuerte aplauso a las personas que nos visitan por primera vez. Siéntanse como en casa. Siéntanse bienvenidos. Estamos conversando una serie que desde el primer domingo ha hablado con claridad Dios a nuestras vidas y se trata sobre las batallas y victorias. Estábamos atendiendo y reconociendo ciertas cosas sobre las batallas que muchas veces olvidamos y precisamente por ese descuido, por esa falta de atención sobre tus propias batallas, viene el enemigo a hacer mella y viene nuestra propia situación a traernos circunstancias adversas, circunstancias dolorosas. Lo cierto es que todos tenemos batallas, todos. Cualquier sea el rango espiritual que tenga, cualquier sea el título de la persona, cualquier sea el país en donde esté, porque hay personas que huyen de un lugar como para cambiar de los problemas y se consiguen con la gran verdad de que simplemente cambiaron de clima, cambiaron de idioma, cambiaron de moneda, pero siguen las batallas, ¿sí o no? Y es entender que donde quiera que estemos, hasta que Cristo venga, todos tendremos batallas con las que luchamos a diario y con las que luchamos por temporadas. Todos las tenemos. Ahora, es saber que toda batalla en algún momento va a terminar. Eso es clave, saber lo que toda batalla termina. El detalle aquí es saber cómo terminas tú cuando se termine esa batalla. ¿Cómo quedas tú? ¿Derrotado? ¿Valiendo menos? ¿Sintiéndote menos? ¿Con el autoestima cada vez más bajo tipo abismo? ¿O cómo terminas? ¿En victoria? ¿Añadiéndote valor? ¿Con una experiencia más? ¿Con una capacidad para ayudarte a ti y ayudar a otros al menos en ese asunto? ¿Cómo estás terminando tus batallas? Porque desde que naciste estás batallando. Incluso el nacimiento es una batalla. ¿Sabía usted? El parto es una batalla que ya nosotros libramos de manera natural al ser un feto y transformarnos en un niño neonato, recién nacido. Batallamos para nacer. ¿Y qué te hace creer que no tienes que batallar para vivir? Hasta que Cristo venga. Pero regularmente creemos que si batallamos nos está yendo mal, que no salimos de una para entrar en otra. Y regularmente no entendemos que la vida se trata hasta que Cristo venga de tener aflicciones, pero confiando en Dios. Y es sabiendo que Él nos ayuda. La pregunta es cómo estás terminando tus batallas. Termina bien. El 2024 todos estamos librando una batalla, está por terminar. ¿Cómo vas a terminar? Dile a que está a tu lado, termina bien. A través de historias reales confirmadas, esta serie, a través de historias reales confirmadas, veremos a detalles, estrategias y herramientas que Dios nos enseña para ver sus victorias en medio de nuestras batallas. Las batallas son nuestras, pero vemos sus victorias a través de historias confirmadas. Y hoy contaremos una historia especial, una historia muy famosa. Vamos a continuar extrayendo principios claves de Dios para batallar y ver sus victorias en nosotros a través de una historia muy famosa, una historia que de seguro te la han escuchado, te la han contado, la has leído, pero vamos a ver a detalle los aspectos que Dios quiere, los principios que Dios quiere que aprendamos. Y eso está entre la pelea que hubo, en la guerra registrada por Historia Universal y por la Biblia, de Israel contra los filisteos. Y muchos lo llaman la lucha de David contra Goliat, ¿cuántos lo han escuchado? Pero la lucha no fue contra David contra Goliat. En batalla latente, presente, sí, cuerpo a cuerpo. Pero en sí, la batalla era entre el pueblo de Israel contra los filisteos. Y está en 1 de Samuel, capítulo 17. Voy a relatar la historia. Te voy a contar la historia. Y luego juntos vamos a extraer los principios. Pero no te quedes con que yo te cuente la historia. Por favor, lee en tu casa. Lee en tu casa 1 de Samuel 17 en transcurso de toda la semana, como hicimos con la primera entrega, segunda de Crónicas capítulo 20, en la batalla de Josafat, en la batalla del pueblo de Israel, de Judá en ese momento. Espero que lo hayan leído la semana pasada. Así que esta semana nos aterrizaremos en esta batalla
Y cuenta la historia literalmente que en un punto el pueblo de Israel ya tenía un rey llamado Saúl y estaban los filisteos, que era un ejército mayor, un ejército más poderoso, que había declarado la guerra contra Israel. Punto. La guerra contra Israel no es ahorita, ha sido todos los tiempos y va a seguir siendo hasta que Cristo venga con la nueva Jerusalén. Entender que se posicionan de la siguiente manera. El ejército de los filisteos se coloca en un monte, en una parte alta de una colina, y el pueblo de Israel junto con el rey Saúl, junto a otra colina, y en el medio un valle, el frente de batalla. Y me encanta como dice la escritura, porque dice que el pueblo de Israel se posicionó a afrontar la batalla. ¿A qué se posicionó? Eso tenemos que hacer, se posicionó. Pero ocurre que la dinámica de las guerras en ese tiempo era posicionarse enfrente y luego acordar cómo vamos a batallar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos todos contra todos o qué hacemos? En eso sale un paladín, un guerrero llamado Goliat, que medía casi 3 metros, que venía con un escudero totalmente armado, con la mejor armadura del momento. Dice las escrituras que toda su armadura completa pesaba 57 kilos. Solamente su armadura, lo que pesa mi esposa más o menos. Entonces él venía contra él de casi 3 metros y empezaba a vociferar y empezaba a gritar: hagamos algo, saquen a un hombre, el mejor peleador que tenga del ejército de Saúl, de Israel, que venga a pelear conmigo. Y si nosotros perdemos, nosotros seremos sus esclavos, sus siervos. Pero si ustedes pierden, esa persona que va a pelear contra mí pierde, ustedes serán mis esclavos. Porque ustedes no pueden, son unos perros. Y empezaba a hablar, tienes que leerlo, amedrentarlos. Y no había nadie. Me encanta porque la escritura también explica que Saúl y todo su ejército se atemorizó en gran manera. ¿No han visto un hombre tan alto, un hombre campeón de batallas, haciendo eso? Y ocurre que todas las mañanas y todas las tardes salía este hombre a retar a alguien a que viniera a pelear. Y estaba el pueblo, el rey de Israel y el pueblo de Israel, el ejército, todo amedrentado, que no hallaban cómo afrontar esa batalla. Así estuvo por 40 días. Pero estuvo un hombre llamado Isaí, ya entrado en edad, un hombre que vivía en Belén, tenía varios hijos, 8. 3 de esos hijos estaban en el ejército de Saúl en esa batalla, los 3 mayores. Pero él tenía uno menor, David, que había ido al frente de batalla y se vino a cuidar las ovejas. Se vino a cuidar las ovejas de su rebaño, del negocio familiar. Y me encanta esta parte también, porque estando David allá, después de 40 días de esa guerra que lo amedrentaba y nadie salía al frente, cuenta la historia que el papá Isaí llama a David y le dice: mira, tus hermanos están allá en el frente de batalla. Llévale panes, llévales queso, llévale esta provisión y verifica cómo estén. Verifica cómo están y me traes la noticia. Él salió a obedecer a su padre. También registra la historia que David no dejó botada su asignación. Dejó a otro pastor encargado de las ovejas y él fue a obedecer a su padre, a hacer eso. Llegando allá con su mandado, David, llegando allá y va con el hombre que recibe las cosas, se da cuenta que está la batalla andando. Y en ese momento toca el tiempo donde Goliat sale a amedrentar al pueblo de Israel. Y a decir y a vociferar: búsquenme a uno que pueda pelear conmigo, lo mismo que estaba diciendo siempre. Y empiezan a decir ahí entre los rumores: el rey dijo que el que lograra vencer a este gigante, el rey Saúl le entregaría a una de sus hijas, es decir, parte del trono, la sucesión del trono. Y aparte de eso, que su casa no iba a pagar más tributos por el resto de su generación. Y David escucha la recompensa. ¿Esto es cierto? Le pregunta a 2 o 3. ¿Esto es cierto? Sí, esa es la recompensa. Y él empieza a ver lo que está ocurriendo hasta que él dice: mira, este filisteo incircunciso no sabe con quién se está metiendo, dice David. Se está metiendo con el ejército de los escuadrones del Dios viviente. No sabe con lo que está ocurriendo. No puede ganarnos. Él es un incircunciso. Es decir, que no tiene pacto con Dios. Dios no tiene pacto con ellos, Dios tiene pacto con nosotros. Y hablando con todos ellos ahí, su hermano mayor ve que está por allá, lo que quiere es involucrarse, ver la cosa, y le trata de decirle que se vaya. Y le dice David: yo solamente estoy hablando.
uno de los del ejército le dice al rey Saúl, mira, allá está un muchacho, allá está un joven que dice que tiene que enfrentarlo, que podemos, mándalo a llamar. El rey mandó a llamar a David y empiezan a conversar Saúl y David. Y me encanta esa conversación, porque el David le dice, mira, por favor, permíteme pelear, yo quiero salir al frente, yo quiero afrontar esa batalla, porque Dios está con nosotros. Él estaba viendo lo que estaba diciendo y haciendo Goliat. Y él le dice, no chicos, tú eres un muchacho, no hay posibilidad alguna que tú ganes. Y él le explica, mira, yo he peleado con osos, yo he peleado con leones, he cuidado los rebaños de mi padre, ninguna oveja se me ha perdido, yo estoy capacitado, déjame pelear. Y Jehová está con nosotros. Como ya habían más de 40 días, nadie salía al frente, le dice Saúl, mira, anda y que Jehová esté contigo. Y pero sabes, le dice, colócate mi armadura, porque no vas a pelear así. Él estaba con su saquito pastoril, su cosita y su túnica. Y trató de colocarse la armadura de Saúl y dio unos pasos, no, yo no puedo con esto, yo voy con lo que sé. Y fue, buscó su onda, buscó 5 piedras de río y con eso salió al frente. Me encanta porque bajó el valle y se consiguió de frente. Y empieza con Goliat. Y Goliat le dice, ¿tú vienes para mí con un palo? ¿Tú crees que yo soy un perro? Espántame con un palo. Y le dice, comenzó la batalla primero. La batalla primero es verbal, es de profecías. Y le empieza a decir Goliat, le dice a David, literalmente hablando, mira, te voy a despedazar y con tus carnes voy a alimentar las aves rapaces. Le dice Goliat a David, te voy a volver carne molida para que entendamos. Le estaba diciendo. Y David le dice, tú puedes venir con jabalina, con lanza, con lo que sea, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Yo vengo en el nombre que es por sobre todo nombre. Y le dice, y yo, en este día Dios nos va a entregar la victoria a su pueblo y todos lo verán. Y dice, yo te voy a derrumbar, te voy a matar y con tu propia espada te voy a arrancar la cabeza. Y tú me vas a entregar mi cuerpo a todas las aves. Yo, nosotros, a todo el ejército tuyo, con todo el ejército tuyo, vamos a alimentar a todos los animales del desierto. Tenía fuelle. Así tenemos que ser nosotros en nuestra batalla, saber a quién creemos. Y comienza la batalla, me encanta, tienes que leerlo, no que yo te lo cuente. Dice que en el momento que Goliat, me imagino que se picó, que Goliat, en el momento que sale contra él, hacía la cosa y sale contra él, David corrió hacia él. Él no corrió para atrás, como hizo Saúl en 3 momentos. Él corrió hacia adelante y mientras corría le daba vuelta, metió la mano en su bolsa, metió la piedra en la onda, empezó a darle vuelta y soltó la piedra. Y la Biblia dice que ese proyectil se incrustó en la frente. Se le incrustó en la frente la piedra, mitad dentro, mitad afuera, y cayó hacia adelante. Se subió arriba de Goliat, le sacó la espada y le arrancó la cabeza. Y la cabeza se la mostró a todos. Y la victoria se la dio el Señor en medio de lo que estaba ocurriendo. Eso cuenta la historia. Y quiero que la leas los detalles ahí. Pero de esta historia tremenda y lo que ocurre después es más maravilloso todavía. Yo que quiero que veamos, aquí te di a grosso modo una sinopsis de esa historia, pero veamos 5 principios. Vamos a ver 5 principios básicos que fueron decisivos en esta historia. Yo quiero que tú leas conmigo, que tú observes de cerca la base del éxito de David para que se transforme en la base de tu éxito ante cualquier batalla, ante cualquier gigante. Y muchas personas han mistificado esta batalla. No David contra Goliat. ¿Sabe? Esto es importante. Ocurrió de verdad. No es un cuento místico como el de Hércules o cualquier otro tipo de dios griego. Ocurrió. Es entender y sacar de aquí principios que David usó para vencer sus gigantes, que nosotros podemos utilizar hoy para vencer nuestros gigantes, para vencer nuestras adversidades, para vencer todo lo que necesitamos hacer y aplicarlo a nuestras batallas personales, nuestras batallas familiares, nuestras batallas de salud, nuestras batallas económicas, nuestras batallas de fe, nuestras batallas financieras o espirituales. Y el primer principio que quiero que todos veamos es conocer a Dios. ¿Sabe? Conocer a Dios fue importante y necesario porque David conocía a Dios. David conocía a Dios de primera mano. David lo llegó a conocer de primera mano porque sabía quién era, sabía en quién confiaba, sabía en quién esperaba. Mira, David conocía
en gran manera al Dios. Por eso dice, yo sé en nombre de quién yo vengo. Mira, él experimentaba en su propia vida cómo conocer a Dios. El primer principio, y para mí el más importante, para todas tus batallas, es que tienes que conocer a Dios a través de tus vivencias diarias. No te estoy hablando de que tengas un respeto nada más, de que sepas que Él existe y que no, y aprovecho para enseñar lo siguiente. Hay dos tipos de creyentes, los deístas y los teístas. No estoy hablando de los ateos, los que no creen, no. Todos los que creen en Dios, hay dos tipos de creyentes, los deístas y los teístas. Los deístas son aquellos que saben que Dios creó los cielos y la tierra. Saben que Dios está, que Dios existe, pero no te metas con mis planes, que yo hago lo mío. Yo sé que ella está y se comunican con Él de forma irrespetuosa, como que el chibúo, como que el que está allá, como que no sé quién. Y saben, creen en Dios, pero no tienen vida con Él, no tienen vida en Él, no se relacionan con Él. La mayoría son así. La mayoría saben que está un Dios, pero yo por mi lado, Señor, yo mis asuntos, solamente cuando algo se me escapa de las manos, te tomo en cuenta de vez en cuando. Los otros son los teístas, creyentes teístas. Son aquellos que saben que se identifican con Dios, que tienen una identidad en Él, pero también tienen un propósito en Él. También saben que todo lo que ocurre en su vida no es por gusto, no es por casualidad, no es en balde. Que todo lo que ocurre en su vida está dentro del propósito divino de Dios. Se relacionan con Él a diario, confían en Él, con sus decisiones, con sus actitudes, en sus batallas, en sus logros, pero también en sus fracasos. Porque es muy fácil confiar en Dios. Nosotros le entregamos a Dios nuestra escasez, le entregamos a Dios nuestros asuntos cuando no tenemos, pero muy difícil es confiar en Dios, entregarle a Dios nuestra vida y nuestros recursos en la abundancia. Es conocer a Dios. Y él lo conocía de verdad. Ahora, ¿qué tipo de creyente te consideras tú? Sin duda alguna, David tenía una relación personal con él. Aunque era muy joven, David, él no tenía dudas de que Dios es fiel y que siempre ayuda a sus hijos. Él dudaba, no ningún tipo de duda. Como pastor de ovejas, David había visto animales gigantescos, había visto animales grandes, feroces atacar su rebaño. Él lo vivió, él lo vio. Dios lo había ayudado dándole fuerzas, agilidad, aptitudes necesarias para vencerlo. Pero mira lo que David dice confiadamente al rey Saúl. Vamos a sacar extractos de lo que dice David. El Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder de este filisteo. ¿Lo conocía? Él decía, mira si no lo conocía, el mismo Dios que me libró de osos y leones allá, me va a librar de este Goliat. Así nosotros tenemos que saber, el mismo Dios que te ayudó en el asunto aquel cuando estabas deprimido, vuelto nada, triste y acongojado, te va a ayudar en esta nueva situación. Porque las situaciones pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo el mismo amor por ti y por mí. Él conocía a Dios por lo cual vivía y por el cual servía. Él lo conocía. Conocer a Dios así es la clave más importante. Conocerlo. Conocer se trata de relación. Y quiero que tengamos esto para reflexionar. Esto es para ti y para mí. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Sí o no? En algún momento. ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? Tráelo a memoria. ¿Recuerdas eso? Cuando Dios te ayudó a resolver un asunto que no te cabía la respuesta, no la encontraba por ningún lugar. Te pregunto, ¿se fortaleció tu fe por esa experiencia? ¿Ha crecido tu confianza en Dios al pasar los años de conocerlo? Porque David iba incrementando y sabía, me encanta esto, el mismo Dios que me ayudó allá, me va a ayudar aquí. Otro principio que tenemos que saber que Dios obra con nosotros es conocer tus armas. Mira bien esto. Primero, conocer a Dios de verdad, el eterno. ¿Quién es Él? Lo otro es conocer tus propias armas. Porque muchas veces cometemos el grave error de pelear nuestras batallas con las armas que todo el mundo usa. ¿O no? Y empezamos a escuchar consejos obtusos, consejos vacíos, y empezamos a que otras personas quieran colocarnos su armadura en nuestra batalla. Y muchas veces, ¿por qué accedemos a eso? Porque no conocemos nuestras armas.
No conocemos nuestras habilidades. Saúl le ofreció a David su armadura. Lo vimos. De batalla y sus armas. Pero David, ¿qué hizo? Cuando se las colocó, mira literalmente la respuesta. David se las puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos. Sí, probó intentarlo con lo que le decían otros, como el común denominador lo hace, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Otra parte en Reina Valera dice, porque nunca había practicado con eso. Y por eso se quitó. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. Muchas veces antes de ir a una batalla, estás cargando cosas que no puedes usar porque no son tus armas. Tienes que conocer tus propias armas. Cada quien tiene, Dios le ha dado armas que se conectan con tus talentos, que se conectan con tus habilidades, que se conectan con tu creatividad, que se conectan con tu verdad, no con lo que dice otro. No, lo que pasa es que tienes que usar exactamente armaduras para poder luchar aquí. Y le dice, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se las quitó. Se las quitó simplemente. Y dice luego que tomó 5 piedras. Eso sí lo conozco. Eso sí lo uso a diario. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y se las metió en su bolsa pastoril. Luego, armado únicamente con una vara de pastor y con su honda, con lo que convivía, con lo que sabía, comenzó a cruzar el valle para luchar contra los filisteos. Simplemente salió con lo que conocía, con lo que sabía que Dios lo había preparado. Yo veo aquí valentía. La valentía comienza cuando tú y yo decidimos usar las armas que Dios nos ha dado antes que las armas que el mundo me ofrece. Ahí comienza la valentía. Ahí comienza la victoria de tus batallas particulares y personales. ¿Sabes? No conformarse con lo común. No conformarse. No condenarse con el qué dirán. Tengo que hacerlo así, porque si no lo hago así, como todos dicen, ¿cómo me va a afectar eso? Esa presión social. David conocía sus armas, pero también conocía cuál era su arma más poderosa, el nombre todopoderoso de Dios. Él conocía sus armas, habilidades, lo que tenía que hacer, pero lo principalmente que él conocía era el nombre de Dios todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no solo en sus propias habilidades como pastor de ovejas. La respuesta de David, eso fue lo que David le dijo a Saúl. Ahora veamos en cuanto a armas, sus armas. ¿Qué le dice David ahora a Goliat? Y está en el verso 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti a la cuenta de 3. Yo vengo a ti, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. No me estáis desafiando a mí. Estáis desafiando a quien yo vivo y por quien yo sirvo. Es que tú puedas entenderle. Dejar de orar diciéndole a Dios cuán grande es tu problema. Empieza a orar diciéndole a tu problema cuán grande es tu Dios. Cuán poderoso es tu Dios. Es la manera de dejar de orar para que Dios cumpla tus deseos personales, particulares, tus caprichos. Y empezar a orar como para que Dios me dé lo suficiente para cumplir los deseos de Él, que son mejores que los míos. Mira, David conocía todas sus armas y también conocía cuál era lo más poderoso que Dios tenía para con nosotros. Y es clave, familia, porque lo más importante no es lo que tengas. Él dice, tú vienes con jabalina, con cosas de última generación, a luchar contra mí, con lo más sofisticado. ¿Sabes? Lo importante no es lo que tengas, lo importante es a quién tengas. Aquí la lucha es entre un hombre que tenía a Dios y un hombre que no tenía a Dios. A eso se refiere la Biblia cuando dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso no es para ser superior. Eso es para saber en el nombre de quién estoy viviendo, en el nombre de quién estoy sirviendo, estoy avanzando. Asegúrate de que todo lo que hagas sea en el nombre de tu Señor y Salvador. ¿Sabes? De dedicárselo a Él, honrarlo a Él. Y quiero avanzar con el tercer principio. Conocerte a ti mismo. Ya conocemos primeramente a Dios. Conocer tus armas. Conocer en lo que eres bueno. Y especialízate más en eso. ¿Sabes? Pero también conocerte a ti mismo. Tus propias capacidades. El cómo usar esas armas. David sabía usar su fuerza.
a un joven, a un pequeño. Sabía usar su fuerza, su astucia para rescatar a las ovejas. Él sabía hacerlo. Él conocía su rapidez y su agilidad. Él sabía cuál era la distancia perfecta con la cual atacar con efectividad y sin arriesgarse demasiado. Él sabía, mira, yo no voy a pelear con este cuerpo a cuerpo. Yo sé que voy a pelear. ¿Cuál es la distancia exacta? ¿Con qué darle? Y me gustó mucho hace tiempo un estudio físico, literalmente de la física, de cuando David mató a Goliat. Incluso se llamaba ¿cómo fue posible que David mató a Goliat? Usted sabe que un joven, los que jugamos béisbol sabemos, de 16, 17 años, que es lo que se estila que tenía David, puede lanzar una pelota de béisbol a casi 90 millas, 95 millas. Imagínate ahora con la fuerza centrífuga de un cuero, como es la onda, más todo el poder de la espalda, hombro y brazo de un joven que se la pasaba tirando piedras. Y ahora esa fuerza centrífuga multiplica alrededor de por 8 esas 90 millas. Lo que lanzó fue un proyectil literal. Él sabía en qué distancia es que te voy a dar. Él sabía qué agilidad tenía que usar porque ya lo había hecho. De seguro veía leones de lejos y guácata. Y del oso de lejos algunos peleó cuerpo a cuerpo. Pero él sabía, mi estrategia con él, mi habilidad contra él va a ser hasta qué distancia puedo pelear con efectividad sin quedar totalmente expuesto. ¿Sabes? Él conocía las habilidades de las que Dios le había dado. Te pregunto, ¿tú conoces las habilidades que Dios te ha dado? ¿El por qué piensas diferente a los demás en cuanto a eso? ¿En qué capacidad tienes para multiplicar, para hacer o para resolver? Y conoce lo que Dios te ha dado. Él usaba y las usaba con confianza. Mira, David insistió, hablando luego con esa tertulia que tuvo con Saúl. David insistió, he peleado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar mi cordero, un cordero del rebaño, dice él, yo lo persigo con un palo y lo rescato del cordero de su boca, de un oso, de un león. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. ¿Sabía lo que hacía? Y es entender que en medio de su labor cotidiana de pastor de ovejas, Dios lo estaba capacitando. En medio de su labor, David estaba desarrollando habilidades que luego necesitaría más adelante para cumplir el propósito. No menosprecies tu presente. David ya había sido ungido como rey de Israel hace tiempito atrás, pero seguía cuidando ovejas, seguía estando en el solazo, seguía estando arriando chivos y arriando ovejas, seguía estando, pero en medio de eso, Dios lo estaba capacitando para su victoria futura y de propósito. Y muchas veces menospreciamos nuestro presente. Es que yo no sé por qué estoy aquí y no avanzo en lo que Dios estoy haciendo. Mira, la dinámica era que en ese lugar habían osos, habían leones que se robaban y mataban el rebaño. Su trabajo era evitarlo y tenía mucho tiempo haciéndolo. Imagínate que David orara así: Padre, por favor, líbrame de los osos y los leones, que no me salga ni uno, Señor, por favor. Te lo pido, Padre, cada día, para que no me salga. Y le salía un león. Ay, Dios mío, Dios me falló. ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Y es entender que cada león que le salía, cada oso que le salía, Dios lo estaba preparando para su propósito y su verdad. Y muchas veces nosotros oramos así: Señor, líbrame de esto, líbrame de aquello, cuando Dios no ves a Dios, que lo que te está capacitando en tu presente para bendecir tu futuro y tu generación. Entonces, de seguro en alguna ocasión algún animal lo hirió, alguno lo rajuñó, como dicen por ahí. Alguno le hizo algo, te aseguro, pero él siguió al otro día haciendo su labor. Él siguió al otro día creyendo, él siguió al otro día haciendo la voluntad de ahí. Dios estaba desarrollando en medio de eso arrojo, valentía, velocidad, puntería. Eso que estaba conociéndose a sí mismo, estaba conociéndose a través de cada circunstancia, se conoce a sí mismo. En este principio, quiero que entiendas que con cada circunstancia Dios tiene un propósito, pero también quiere que Dios te conozcas a ti mismo, que te conozcas a ti, para que puedas usar eso para vencer cualquier gigante. Muchas veces no valoramos lo que estamos aprendiendo hoy en medio de cada adversidad. En medio de cada adversidad es preguntarle: Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y mira lo que expone David también. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente.
Entonces, muchas veces tenemos que comportarnos así. Así como aprendiste a superar tu situación, podrás superar esta nueva adversidad para que todo lo que venga por delante. Mira, esto es tan importante que cada quien lo piense, lo valore, que quiero que reflexionemos con eso. ¿Conoces los talentos y dones y las fortalezas que Dios te ha dado? ¿En serio las conoces o vives así, como vaya viendo? ¿Estás usando todo el potencial que Dios te ha puesto en ti para su gloria? Es una pregunta profunda. ¿Estás usando todo lo que Dios ha puesto en ti para bendecirte a ti, bendecir tu matrimonio y bendecir el ministerio, bendecir tu trabajo? ¿Estás seguro de que estás usando todo el potencial? Porque una clave de la victoria de David, historia épica, victoria histórica y victoria bíblica, la clave fue que él usó todo el potencial que Dios le había dado hasta ese momento. Y hay batallas en las que tú tienes que usar todo el potencial, pero si no lo conozco, ¿cómo hago? Esto me lleva al cuarto principio, es saber de que saco de David, no intimidarse por lo que oyes o ves. No intimidarse. No debes dejar intimidarte por lo que oyes o ves. Hasta Saúl, que dice la Biblia que era el hombre más alto de todo Israel. Saúl era el hombre más alto de todo Israel y el mejor guerrero de Israel. Por eso lo colocaron rey. Hasta Saúl se amedrentó, se asustó y se aterrorizó por lo que vio y lo que oyó. ¿Sabes? Goliat aprovechó ese terror de Saúl, porque esto deja saber una enseñanza, que cuando el líder se aterroriza, el pueblo le sigue. Y es ver que como Goliat se aprovecha de ese temor y lanzaba amenazas a gran voz, y ahí los amedrentaba, pero David no se dejó intimidar, ni por lo que vio, ni por los gritos. Pero quiero que veamos, ¿qué dice la Biblia que vio David? David vio, en el versículo 4, Goliat, un campeón filisteo de Gat. Gat es una ciudad. Salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, dice la escritura. Y entonces es ver, cuando todos veían un gigante, campeón de batalla, David veía la única parte descubierta en donde puedo darle para matarlo. ¿Cuántos me entienden? Cuando todos veían un gigante que venía a acribillarlos, David estaba viendo la única parte descubierta, es más grande que lo que yo veo de lejos de la espalda de un león, la espalda de un oso, es más grande. Y muchas veces es cuestión de perspectiva, de que la perspectiva de todo el mundo es de derrotista, pero ¿cuál es la tuya? Mientras todos veían eso, a un campeón de batalla de casi 3 metros, bien armado y bien acomodado, él veía la única parte descubierta en donde te voy a dar en el nombre de Jesús. Es entender que tú tienes que ver cuál es la parte en donde vas a atacar, en donde voy a avanzar, en donde voy a hacerlo. Muchas veces, muchas personas de fe incluso, de nuestro lado, muchas personas que están a nuestro lado, también pueden afectarnos con lo que dicen. También pueden afectarnos fuertemente con lo que dicen. Mira lo que dice Saúl. Primero le dice David, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Mira, escúchame bien, no porque todos digan que no hay forma, para ti también no tiene que haber forma. Aprende este principio. El mismo rey le dijo, mira, no hay posibilidad alguna de que tú le ganes. No existe manera de que tú puedas vencerlo. Pregunto, ¿y David la consiguió? ¿Sí o no? Te pregunto, así va a pasar contigo y va a pasar conmigo. Y muchas veces, oído, este es el mismo lado de David, es israelita. Y muchas personas cercanas a nosotros nos van a decir, mira, no se puede. Mira, no vas a poder, es imposible. Tú, está bien, no seas tal cosa. Pero está en ti cómo voy a reaccionar ante eso. Aprende este principio, hijo e hija de Dios. En la vida, el 20% es lo que te pasa y el 80% es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Cuántos me entienden? Y muchas veces
lo que nos pasa, nosotros queremos voltear la tortilla. Que 80% sea lo que nos pasa y 20% lo que yo puedo hacer. Es entender que es al revés. Y muchas veces personas que deberían animarnos, que debían confiar en ti, que debían confiar en mí, ¿sabes qué hicieron? Lo contrario. No seas ridículo. No puedes. Es una locura lo que estás haciendo. Pero si vienes de escuchar a Dios, si estás conociendo a Dios, conoces tus armas y conoces tus habilidades, no te vas a dejar intimidar por lo que oyes y lo que ves. Simplemente ahora lo que estaba viendo era eso. Y le decía, no se dejó llevar por lo que le dijo Saúl, pero tampoco se dejó llevar por lo que dijo Goliat. ¿Qué dijo Goliat? ¿Soy acaso un perro? Le rugía a David. Le rugía. ¿Sabe qué es rugir de un gigante? Le gritaba, le rugía. ¿Sabe cuántas veces la adversidad te ruge al oído, te ruge en el corazón, te ruge en la mente? No te perturba y no te deja ser un buen padre, no te deja ser una buena madre, no te deja ser un buen esposo porque te está rugiendo ese gigante por dentro. Y sabes, no se deja intimidar por lo que ruge, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses, en el nombre de esos dioses paganos. Tenían alrededor de 400 dioses paganos, los filisteos, imágenes de palo, de yeso y cualquier cosa. En el nombre de sus dioses los maldijo. Pero quiero que hagan, ven aquí y daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Quiero que veas algo. Goliat, el problema, maldijo a David. La circunstancia va a querer maldecirnos o querer que nos vaya mal en nombre de sus dioses. Pero sabe, dioses plurales. Pero David vino en el nombre del único Dios todopoderoso y verdadero. Y en el nombre del Todopoderoso vendió a Goliat y a todos sus dioses. A todos los dioses paganos, a todos los dioses ajenos. Igualmente, a mí me encanta enseñarlo así. Cuando una persona conoce a Dios, conoce sus armas, conoce sus habilidades, su destreza, se conoce a sí mismo, no se deja intimidar, confía totalmente en el Señor, no hay brujería que valga en su vida. No hay herejía que valga. No hay maldición que te eche cualquier persona. No hay mal deseo. Igualito, para mis hijos no hay mal de ojo que aplique. Porque la sangre de Cristo los cubre desde hoy y para siempre. No tengo que ponerle cabullitas. Porque esos son bendecir a los dioses de esas deidades. Es entender que la batalla va más allá. Va para reflexionar nosotros. Lo que le dijo Goliat, intentaba amedrentar a David. Pero yo te aseguro que David ganó en el momento que le respondió lo que le respondió. Y David, ahora voy por él. Ahora, ¿quién sacó de las casillas a quién? David a Goliat. Tú tienes que sacar de las casillas a tu problema. Tú tienes que aprender a sacar, a descuadrar la adversidad en el nombre de Dios Todopoderoso, conociendo tus armas. Para reflexionar, ¿aprovechas las oportunidades que Dios te da en tu vida? ¿Las estás aprovechando? Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da. Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti. Te enfocas en eso o en lo difícil que te parecen. Vamos, piensa. ¿En qué te enfocas? ¿En las puertas que Dios está abriendo delante de ti? ¿En la única ventana que hay para atinar? ¿O estás viendo las dificultades a granel por todos lados? ¿Cuál es tu perspectiva mayor? ¿Cómo vas a hacer para cambiarlo? ¿Llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración en cada día para recibir el ánimo necesario? ¿En serio? ¿Recibes y buscas la palabra de Dios a diario o te dejas llevar por los pensamientos derrotistas? Respóndete a ti. ¿Confías más en la palabra de Dios en tu vida, en oración constante? ¿O te dejas llevar más por tus pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer tal cosa? Quiero que pienses. Porque esta historia, más de como la conocíamos, ¿sabes? Se la enseñan mucho en las escuelitas bíblicas. Pero estos principios para adultos tenemos que aplicarlos en nuestra vida responsable y bendecida. Porque Dios quiere darnos la victoria y Él nos entregó sus principios. Llegamos al último principio de hoy, que dice, asegurarte que tu mayor deseo, tu anhelo, sea darle la gloria a Dios. Todas estas 5 cosas que hemos conversado, las vimos en David, las vemos en David. Muchas veces nos autosaboteamos. Muchas veces creyentes le quieren dar poder al diablo que ya no tiene.
porque fue vencido por Cristo en la cruz. Y no entendemos que lo que nos estamos es autosaboteando con esa manera de pensar, con esa manera de funcionar. Muchas veces nos autosaboteamos por querer figurar nosotros, por querer tener nosotros el protagonismo antes que Dios haga su voluntad. Sí, la principal causa por la cual no vemos a Dios obrar es porque estamos buscando figurar yo, ser bendecido yo, que mi nombre sea visto antes que sea visto el nombre de Dios en este asunto. La forma en la que Dios batalla, las armas que Dios usa, muchas veces nos parecen pocas, nos parecen insignificantes, nos parecen ilógicas, humanamente hablando. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, ¿a quién se le ocurriría tirarle una piedra a ese gigante? Muchas veces el diseño que Dios te ha dado parecerá ilógico al resto del montón. Parecerá estúpido incluso. Pero si sabes que viene de Dios, sabes que tienes el potencial en tu mano para vencer lo que venga por delante. Sin embargo, sus armas son más efectivas. Las armas de Dios son más efectivas porque vienen llenas de su poder, vienen llenas de su bendición y vienen diseñadas para glorificar su nombre. Quiero que entiendas esto. La palabra de Dios en una vida no fue diseñada para glorificar tu nombre, tu marca o tu familia. La palabra de Dios aplicada en tu vida es diseñada para glorificar el nombre de Dios a través de tu vida, a través de mi vida. Y es muchas veces perdemos ese enfoque. La respuesta de David a Goliat es digna de imitar para todos nosotros ante cualquier circunstancia. La respuesta de David es lo que quiero que quede grabado en nuestros corazones. Hoy el Señor te conquistará. Él se estaba asegurando de que la gloria se la llevaba el Señor. Hoy el Señor te conquistará. Mira lo que le dice a David. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá. ¿Quién? Eso se cumplió. Eso se predica en Afganistán. Eso se predica en Pekín. Se predica en Cabimas. Se predica en todo el mundo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que fue Dios quien intervino. Tú puedes hablarle así a tu situación. Tú vienes a mí con esto, pero todo el mundo sabrá que hay Dios en mi vida. Todo el mundo sabrá que hay Dios en mi familia. Todo el mundo sabrá que hay Dios en mi trabajo. Todo el mundo sabrá que hay Dios en mi ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Apláudelo si es verdad. Tienes que hablarle así. Que todo el mundo sepa que hay Dios en tu vida. No ser un cristiano encubierto. ¿Sabes? Todo, y él sigue hablando, todos los que están aquí reunidos, yo me quiero figurar, métete yo imagino que David lo señaló, era un valle, todos los que están aquí reunidos, les dijo, todos, lo señalaría cada uno, como todo muchacho aguajero de ese tiempo, o de este tiempo también, todos aquí, les dice, reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, todos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Quiero que te quedes con esto, el Señor siempre rescata a su pueblo. Tú asegúrate de ser su pueblo. Tú asegúrate de formar parte de su nación santa, de su pueblo adquirido a través de lo que hizo Cristo. ¿Te sientes parte o te sientes fuera? Respóndete en tu corazón. Porque los que pertenecen al pueblo de Dios honran a Dios en todo tiempo y en todo lugar, con quien quiera que estén. Son testimonio de Dios en donde están, con quien quiera que estén. Y dice, todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Los entregará a ustedes en nuestras manos. Y luego sabemos lo que ocurrió. Asegúrate de que tu deseo, lo que te mueve, lo que te impulsa a pelear, tus batallas sentimentales, laborales, personales, sea la gloria del Señor antes que tu propia gloria. David peleaba por su gloria, por una batalla más ganada, para que lo recordaran como ese campeón de batallas. Pero el Señor ayudó a David porque lo conocía. Asegurarte de conocer a Dios, conocer tus armas, conocer tus propias habilidades, conocerte a ti mismo. ¿Sabes la manera que yo aplico las armas de Dios en mi vida? A lo mejor no es la misma como la aplica Iván.
pero eso no quiere decir, él conociéndose a sí mismo, aplica las mismas armas de Dios en su familia y Dios lo va a bendecir igual, aunque yo la aplique diferente. Conocerte a ti mismo, no dejarte intimidar por lo que oyes y ves. Más bien mantente confiado en lo que has visto de Dios y lo que has oído de Él. Y asegúrate de que el Señor es a quien se va a dar la victoria. Que todos sepan que Dios restauró tu matrimonio. Que todos sepan que Dios levantó a tus hijos. Que todos sepan que Dios te hizo prosperar. Que todos sepan que Dios te sanó. Que todos sepan que estabas pensando en el suicidio y Dios te dio vida eterna. Que todos sepan que cuando tu autoestima estaba baja y estabas sumergido en depresión, el Señor te sacó del foso y te colocó en un lugar de luz y de bendición. Todas las entregas traen un principio clave con el que cerramos. El de la semana pasada era confianza. Vimos la confianza de Josafat. Ese es nivel 100. Pero ¿qué principio vemos en David? Aparte de la confianza. ¿Sabes cuál es? Diga conmigo, humildad. ¿Por qué? ¿Por qué veo humildad en David? Porque ¿qué es humildad realmente para un cristiano? ¿Qué es humildad realmente para un hijo o una hija de Dios? Es reconocer con agradecimiento su dependencia del Señor. Reconocer con agradecimiento, que dependo es del Señor. Para eso se requiere humildad. Ser un teísta más que un deísta. Es comprender que tienes la necesidad constante de recibir su apoyo. Y eso se requiere humildad. David la tenía. Eres humilde cuando reconoces que tus habilidades, que tus talentos son dones de Dios. Cuando reconoces eso, estás caminando en humildad. Cuando no, estás caminando en soberbia. Con esta historia de David aprendemos que podemos ser valientes y humildes al mismo tiempo, ¿o no? Nos han enseñado que ser humilde es señal de debilidad. Y yo no veo ningún tipo de debilidad en David. Yo no veo humildad en Goliat. Yo no veo humildad en el ejército filisteo. Veo humildad en David, porque podemos entender hoy que puedes ser valiente y humilde al mismo tiempo. Incluso necesitas ser valiente y humilde al mismo tiempo para ver a Dios obrar. Porque humildad no es ser menos que los demás, no es creerte menos que otros. Humildad es saber realmente quién tú eres, pero también saber quiénes son los demás. Humildad es reconocer quién es Dios, pero también reconocer quién soy yo en Él. Humildad. Sí, casi nadie conecta ese principio con David. Pero si ves entre líneas, si ves el trasfondo y ves incluso su vida entera, el por qué Dios lo llamó un corazón conforme al de Dios, un corazón conforme al de Él, porque tenía la capacidad de cometer un pecado, arrepentirse como ninguno y no volverlo a cometer jamás. Cometió uno de los pecados más terribles de la Biblia, pero se hizo especialista en no volverlo a hacer. Y ese es el corazón que Dios quiere. Para eso se requiere un corazón humilde. Señor, esto me gana, esta tentación me lleva a apartarme de ti. No puedo con esto solo. Te necesito a ti, Señor. Cada día de mi vida, en cada momento, en cada situación. No te necesito para que me saques del foso hoy y yo camino solo y cuando vuelva a caer te vuelvo a buscar. No es humildad. Es entender que debes desarrollar la humildad. Porque cuando tú creces en humildad, el poder de Dios crece en ti. Entiende esto. Escríbelo en tu estado. Escríbelo en el estado de tu corazón antes que en el estado de WhatsApp. Saber que cuando tú creces en esta humildad, cuando tú creces en este tipo de humildad bíblica de David, que Dios te refleja a través de David, el poder de Dios crece en ti. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Crece en humildad. ¿Sabes? De reconocerlo a Él. ¿Sabes? Pablo lo dijo de esta manera. Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Bástate mi gracia. Dice Pablo, el apóstol Pablo, que estaba acongojado,
que estaba profundamente afligido con un aguijón que no lo dejaba servir a Dios tanto, que le dice: Señor, si es posible, llévame, no puedo con esta carne. Pero le dice que el Dios mismo le respondió, Jesús eterno le respondió a Pablo como te puede responder a ti, a través de su disciplina espiritual, a través de su humildad. Le respondió, ¿sabe qué le respondió? Pablo dice: y el Señor me dijo: hijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú reconoces tu debilidad, el poder de Dios entra en juego. El poder de Dios toma la batuta. Pero cuando yo busco a Dios como mi ayudante, como mi secundero o como mi secretario en este asunto, no lo voy a ver obrar. Pero cuando entiendo que Él es mi ayudador, en quien confío, es que lo voy a poder ver obrar. Le voy a pedir a los salmistas que estén conmigo aquí, pero quiero que pienses en esto. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy para crecer en tu humildad, como David? Y quiero que te quedes con esto, por favor. Escribe lo que Dios ha hablado a tu corazón apenas llegues a casa. Una de las cosas que no puedes soltar hoy es saber lo que aprendiste a través de su palabra, no lo que te enseñó el pastor Gonzalo. Lo que aprendiste a través de su palabra es que puedes ser valiente y humilde al mismo tiempo. Que necesitas ser humilde y valiente al mismo tiempo. A lo David. Necesitas salir al frente de batalla con lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado dones especiales, Francisco. Dios te ha dado dones especiales, Lili. Dios le ha dado dones especiales a cada uno de sus hijos para servir a Dios. Tú no naciste por casualidad, hija. Dios tiene un propósito contigo y tiene que ver con glorificar su nombre a través de lo que haces, piensas y dices. Lo que hago, pienso y digo glorifica el nombre de Dios. Ayudo a otros. Y antes que adoremos a Dios, quiero que ores conmigo con respecto a esto. La victoria fue de David, pero la historia no termina ahí. Dice que luego que vieron que David le arrancó la cabeza a Goliat y la levantó, todo el pueblo filisteo cayó en un terror de pánico. Y todo el pueblo de Israel pegó un grito de guerra y salieron todos en contra de los filisteos y a todos los mataron a filo de espada. La victoria tuya puede representar la victoria de todo lo que tú representas. La victoria tuya puede representar la victoria de toda tu familia. Lo que hagas en el nombre de Dios puede representar la victoria del pueblo de Dios en Cabimas. Te llamo en el nombre de Jesús. Tienes años, tienes semanas, tienes meses haciendo como Saúl, escuchando ladrar a Goliat y escondiéndote, esperando que aparezca alguien, esperando que algo pase o que eso se canse. No va a pasar. Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer tus armas, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que no dejarte de intimidar y es un proceso. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Cuántos están dispuestos a luchar sus batallas en el nombre del Señor? En el nombre del Todopoderoso. Si estás dispuesto, colócate de pie. Colócate de pie. Y mientras te colocas de pie, espiritualmente te estás poniendo enfrente de esa batalla. Cierra tus ojos y órale al Señor.